Hola, mi nombre es Carlos Grajeda y les voy a hablar sobre la unidad número 2 de circuitos hidráulicos y neumáticos, que es la introducción a la hidráulica. Hidráulica es la tecnología que emplea un líquido o fluido, bien agua o aceite, normalmente aceites, especialmente como modo de transmisión de energía necesaria para mover o hacer funcionar mecanismos. Dice que la fuerza hidráulica es la fuerza que ejerce un cilindro hidráulico al ser presionado por el líquido del circuito. Esta fuerza será la que sea capaz de levantar un peso, abrir una puerta, etc. Los antecedentes históricos. En el desarrollo de la hidráulica principalmente se remonta a la época del Viejo Mundo, como ejemplares como la rueda hidráulica, el molino de viento, hacían énfasis en los mecanismos de control de agua y su distribución. Pues dice que la primera bomba construida por el hombre fue la jeringa, y se debe a los antiguos egipcios, quienes la utilizaron para embalsamar a las momias. Dice posteriormente en 1612 Galileo crea un sistema para medir el movimiento del agua, el cual un líquido sube a través de un agujero. Torricelli, alumno de Galileo, anuncia la ley del flujo libre de líquidos a través de orificios. Además, creó el barómetro, el cual tiene como objetivo la medición de la presión atmosférica. En 1650, Blaise Pascal formula la ley de distribución de la presión de un líquido, en donde se dice que al encajar un líquido en un tubo con una fuerza, esta podría duplicar hasta 10 veces más según su medida cilíndrica. También descubre la comprobación de que la potencia del vacío se debe al peso de la atmósfera y no a un error natural, como se creía anteriormente. Newton da la introducción de viscosidad a los fluidos como el aceite y el agua, y hasta la mitad del siglo XVIII no existía aún una ciencia integrada sobre el comportamiento de los fluidos. Dice que los fundamentos teóricos de mecánica de fluidos se le debe a Daniel Bernoulli y a Leonhard Euler en el siglo XVIII. En aplicaciones, pues tenemos muchas aplicaciones. El empleo de la energía proporcionada por el aire y el aceite a presión puede aplicarse para transportar, excavar, levantar, perforar, manipular materiales, controlar e impulsar vehículos móviles, tales como los tractores, las grúas, las retroexcavadoras, camiones, recolectores de basura, cargadores frontales, frenos y suspensión de camiones, vehículos para construcción y mantenimiento de carreteras. Casi todos los pistones que se utilizan en las retroexcavadoras en los tractores son hidráulicos, ya que necesitan mucha fuerza. Otras aplicaciones industriales es que de primera importancia contar con una maquinaria especializada para controlar, impulsar y posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de la línea de producción. Para estos efectos se utiliza con regularidad la energía proporcionada por fluidos comprimidos, quiere decir por fluidos a alta presión. Se tiene entre otros la maquinaria para industria plástica, para herramientas, para elaboración de alimentos, para la robótica y automatización, equipo de montaje industrial y maquinaria de minería. Más aplicaciones pues serían las automotriz, en la suspensión, que a veces vienen de aceite o de gas, los frenos, la dirección, que a veces es hidráulica para una mejor movilidad, y la refrigeración. Las ventajas es una buena regulación, que las fuerzas puedan regularse de manera continua. Otra ventaja son las sobrecargas, que se puede llegar a los elementos hidráulicos de trabajo hasta su total parada, sin riesgo de sobrecarga o tendencia al calentamiento. Tienen una flexibilidad porque el aceite se adapta a las tuberías y transmite la fuerza como si fuera una barra de acero. Los elementos son reversibles, además de que se pueden frenar en marcha.
La simplicidad. Hay pocas piezas en movimiento, por ejemplo solamente las bombas, los motores y los cilindros que son los actuadores. La multiplicación de fuerzas visto de la prensa hidráulica. Las desventajas, pues la velocidad que se obtiene son bajas en los actuadores. La limpieza, pues no tiene una buena limpieza, ya que el líquido que se está usando, la mayoría de veces es aceite, se derrama a través de los orificios. Alta presión, pues exige un buen mantenimiento y el coste es muy caro, ya que las bombas, los motores y las válvulas proporcionales y las servoválvulas son muy caras. Sistema de abastecimiento de energía hidráulica. Los sistemas hidráulicos constituyen una de las formas tecnológicas que actualmente empleamos para la transmisión de potencia en máquina. Para el abastecimiento de la energía hidráulica, el sistema contiene los siguientes elementos: el depósito acumulador, el fluido hidráulico, la bomba impulsora, el filtro, el manómetro y elementos de regulación. El depósito acumulador es donde está el aceite, el fluido hidráulico es el aceite, la bomba impulsora es aquello que impulsa al fluido hidráulico a pasar por los ductos, el filtro para que se vaya purificando el aceite, el manómetro para medir la presión y elementos de regulación que son las válvulas. Tipos de actuadores hidráulicos y su simbología en norma internacional. Aquí tenemos actuadores lineales, actuadores rotativos, también son de simple efecto, y los rotativos. Los actuadores lineales. El cilindro neumático consiste en un cilindro cerrado con un pistón en su interior, que desliza y transmite su movimiento al exterior mediante un vástago. El vástago es lo que sale del pistón. Es cilindro de simple efecto, que solamente tiene una entrada, salen y el vástago entra por el muelle, igual que el de neumática. Y los cilindros de doble efecto, que tienen dos entradas para ir en ambos sentidos. Los cilindros de simple efecto, retornos a fuerzas externas, retorno por muelle, carrera por resorte, vástago simple antigiro, carrera por resorte, retorno por presión hidráulica y la pinza de apertura angular. La simbología en nombre internacional, que es el cilindro de doble efecto, de vástago simple antigiro, de doble vástago, amortiguamiento ajustable en ambos extremos, y la pinza de apertura angular. Rotativos. Los actuadores rotativos o giratorios son los encargados de transformar la energía hidráulica en energía mecánica de rotación. Aquí se puede ver y el fluido va por aquí para poder hacer girarlo por estos ductos. Circuitos básicos de control hidráulico. Pues aquí tenemos un circuito de hidráulica con todos sus componentes. Los elementos constitutivos del circuito hidráulico pueden verse son un recipiente con aceite, un filtro, una bomba para el aceite para que haga fluir, válgame la redundancia, el fluido por las tuberías, una válvula de control, de seguridad y de presión, y el cilindro de fuerza, que es el que hace la fuerza, el actuador, lo que buscamos, y los conductos de comunicación, que serían las tuberías. Cálculo y selección de equipo hidráulico. Los actuadores son alimentados con fluido a presión y se obtiene movimiento con una determinada velocidad, fuerza o bien velocidad angular en el momento a partir de la pérdida de presión de un determinado caudal de fluido en cuestión. La potencia de entrada es igual a la presión por el caudal. La potencia entregada en el actuador es la variación de la presión por el caudal. Esta variación de presión deberá computarse entre la entrada y la salida del actuador. En estas expresiones no consideramos las pérdidas por rozamiento, quiere decir que es ideal, y no se debe dejar tenerlas en cuenta para la realización de las prácticas.
Cuando se tenga que hacer una práctica con este tipo de cilindros, pues se tiene que tomar en cuenta. La potencia mecánica de salida dada a los actuadores lineales está dada por la potencia de salida, es igual a la fuerza por velocidad, y los actuadores rotativos por potencia de salida es momento angular o torque por velocidad angular. Selección de válvulas. Las válvulas son seleccionadas dependiendo del tipo de actuadores que se requiera utilizar y determinado control, con lo que el funcionar el circuito. También el tipo de accionamiento es importante considerar al momento de seleccionar las válvulas, ya que existen distintas como el pulsador de pivote, neumático, eléctrico, entre otros. Más adelante vamos a ver un poco de cuáles son las válvulas que se utilizan en la siguiente unidad. Gracias.